Libro de Génesis, capítulo 18, verso 20 y 21. ¿Lo tiene? Y si no lo tiene ahí, ahora sí ya lo puede ver en la pantalla. Amén. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice Dios a Abraham: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El día de hoy quiero compartir con ustedes el título de este pensamiento, que lleva por nombre de la siguiente manera: que tu clamor sea más fuerte que tu necesidad. Que tu clamor sea más fuerte que tu necesidad. Porque créame que mientras estemos en este cuerpo y estemos en este tiempo aquí en la tierra, todos y cada uno de nosotros atravesamos por diferentes necesidades, por circunstancias que nos son contrarias y que a veces nos angustian, nos preocupan, y que en muchas ocasiones no sabemos cómo enfrentar o cómo confrontarlas. Por eso en esta día tarde ya, el pensamiento es que tu clamor sea más fuerte que tu necesidad. Hermanos, el clamor del justo debe de ser siempre, no nada más cuando estemos en pruebas o en necesidades, sino que debe ser siempre más fuerte que el clamor del mal. Si no es así, el mal siempre prevalecerá, el mal siempre tomará ventaja. Nosotros acabamos de leer en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 20, gracias, y 21, donde el Señor le dijo a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra resultaba ya insoportable y que su pecado era gravísimo. Le dice Dios a Abraham: hasta mí ha llegado el clamor del pecado que hay en Sodoma y Gomorra. No sé si usted, hermano, ha percibido cómo hoy en día está nuestra sociedad. Y le digo no sé si usted ha percibido, porque hoy en día parece ser que una gran parte de la iglesia en términos generales se ha acostumbrado a vivir en medio de tanto pecado que hay en la sociedad, y tal vez llegue a parecer normal el adulterio, la fornicación, los asesinatos, la drogadicción, las inmoralidades. Lo vemos día a día, los problemas en los hogares, la rebeldía de los hijos. Y lo vemos tan a diario, tan constante, tan continuo, que parece ser que ya es normal. Pero para Dios no es normal. Y en ese tiempo, la inmoralidad
de Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra era tanto, 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 que ese clamor de pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Y le digo, no sé usted, cuando llega a un hogar o está en medio de un grupo de gente, que usted es diferente a ellos, pero usted percibe la maldad, percibe el pecado, percibe la oscuridad, percibe que no hay nada bueno ahí. Y digo, espero que todavía lo perciba, porque parte, y una gran parte aún ya de la iglesia, lo ve como normal. Y no podemos verlo como normal. Y Dios le dice a Abraham, el clamor del pecado de ellos ha subido hasta mi presencia. Y me resulta ya insoportable su pecado, porque su pecado es gravísimo. Y le dice Dios a Abraham, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor que contra ellos me indica. Ahora, Dios no sabía si era verdad o era mentira. Sí lo sabía. ¿Se le escapa algo a Dios? No se le escapa nada. Pero él quería verlo por sí mismo. Dijo, bajaré, iré a Sodoma y Gomorra, no porque no sepa que es verdad, sino cómo es posible que se haya degenerado tanto la humanidad. ¿Cómo es posible que hayan permitido corromperse de esta manera? Y este trabajo solamente lo hace Satanás. Él ha venido a matar, a destruir, a robar y a destruir. Si el clamor de su pecado me ha llegado hasta mi presencia, y no puedo creer que estén viviendo de la manera en que están viviendo. Y hoy en día nuestra sociedad es así, hermanos. Y con tristeza lo digo, parte de la membresía en todas las iglesias siguen viviendo de esta manera, como si no hubiese Dios. Han perdido el temor de Dios, han pisoteado la sangre del Cordero, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y se peca y se peca y se peca, como si Dios un día no bajara a pedirnos cuenta. Había un clamor perverso que venía desde las dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, Dios necesitaba que el clamor de Abraham fuera más fuerte que el clamor de pecado y de maldad y de oscuridad había en Sodoma y Gomorra. Dios necesitaba a alguien que pudiese clamar, y que su clamor fuera más fuerte que el clamor del pecado. Que su intercesión pudiese llegar más rápido a la presencia de Dios que el clamor del pecado que había en Sodoma y Gomorra. Dios necesitaba eso de Abraham. Y ese clamor debería de ser un clamor por misericordia. Un clamor de misericordia por estas dos ciudades. Un clamor más fuerte del clamor del pecado que había en esas dos ciudades perversas.
Porque a veces vemos la maldad y lo único que decimos es: Señor, ten misericordia de ellos. Señor, apiádate de ellos. Iglesia, cuando las tinieblas empiezan a emitir ese sonido de maldad, ese sonido de pecado, ese sonido de perversidad, es entonces cuando la iglesia tiene que levantar ese sonido de la unción, porque el sonido de la unción es el único que puede detener el sonido de tanta perversidad que hay en nuestro mundo. Y me pregunto, ¿estaremos levantando ese sonido de unción que pueda detener el sonido de tanta maldad que hay en nuestra sociedad? Si no es así, ¿qué ocurre, hermanos, si nos quedamos callados y dejamos de insistirle a Dios con respecto a nuestras familias y no oramos por ellas? ¿Algún día serán alcanzadas? ¿Algún día serán tocadas por Dios? Porque créame que en nuestras congregaciones muchos han dejado de orar por sus familias y se han acostumbrado a vivir como las familias viven, y se acomoda uno más a ellos en vez de que ellos se acomoden a nosotros. Hemos dejado nosotros de darle importancia a Dios, haciéndoles ver a ellos que Dios puede esperar, pero ellos no pueden esperar porque ellos son más importantes para nosotros. ¿Qué sucederá entonces? ¿Qué pasaría si dejamos solos a ese adolescente, a ese joven, a esa señorita rebelde, sin ninguna oración intercesora por él o por ella? Si tú quieres, vive tu vida así. Se lo podemos decir, pero nunca podemos dejar de orar. Nunca podemos dejar de interceder por él o por ella. Porque si nuestra oración intercesora es como un escudo de protección a favor de ellos, y si nosotros dejamos de hacerlo, entonces ¿quién? Como dijo aquel comediante, entonces ¿quién podrá defenderlos? Serán presa fácil de los demonios que los rodean, sin ninguna protección, sin ninguna cobertura. ¿Qué ocurre, familias, si nos quedamos callados con respecto a esa situación financiera y simplemente esperamos a que pase lo que tenga que pasar, pero no vamos de rodillas ante Dios a clamar para que nos dé sabiduría y nuestra situación financiera sane? Y nos la llevamos ahí a como podamos. Nunca vamos a solucionar nada. Probablemente el resultado será que el sonido de la situación negativa será más fuerte que una respuesta de parte de Dios, porque no habrá respuesta, porque nuestro clamor no es más fuerte que nuestra situación.
Y decidimos confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia. Decidimos confiar en otro, en aquel o en aquella. Y le rogamos a aquel y a aquella, pero nunca vamos con Dios. Clamar. ¿Qué pasará, iglesia? Porque lo hemos visto, porque hemos dejado de hacerlo. ¿Qué ocurre si no oramos cuando la enfermedad viene a atacar nuestros cuerpos físicos? Porque hoy en día la iglesia ha dejado de orar para que Dios traiga sanidad sobre ellos. Si esto no fuera importante para Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido a este mundo y no hubiese caminado por él, sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos. ¿Para qué lo hizo Jesús? ¿Acaso no era importante? Si no era importante, entonces ¿por qué lo llevó él a cabo? ¿Por qué los discípulos lo llevaron a cabo? Pero desafortunadamente el enemigo filtró un concepto en nuestros tiempos de que la sanidad divina hoy dejó de existir, que eso fue para otros tiempos. Y gran parte de la iglesia se lo ha creído. Y hemos dejado de orar, hemos dejado de pedir, de clamar, de interceder. ¿Qué pasará entonces? Probablemente vamos a seguir enfermos. Probablemente moriremos. Y aunque sabemos que algún día hemos de morir, moriremos conforme al tiempo de Dios y moriremos conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces hay enfermedades que vienen del enemigo y es ahí donde nosotros podemos orar. Es ahí donde nuestro clamor tiene que ser más fuerte que nuestra necesidad. Pero lo hemos dejado de hacer. En cualquier cosa con respecto a la cual nos quedemos callados, a la cual dejemos de insistirle a Dios, entonces Él también se quedará callado. Si Él ve que nosotros nos quedamos callados, Él entonces también se quedará callado. Y si hay 10 justos, por amor a esos 10 justos, perdonaré a la ciudad. Bueno, y se quedó callado Abraham y ya no le insistió. Que tal vez Señor, hay 5, por amor a esos 5 los perdonaré. Tal vez haya 3, por amor a esos 3. Señor, nomás está ahí mi sobrino, ahí vive, por amor a él lo voy a perdonar. ¿Me lo estás rogando? Sí, lo haré. Pero Abraham se quedó callado. ¿Te imaginas, iglesia? Si no dejáramos de clamar a Dios con respecto a nuestra necesidad, con respecto a nuestra situación, con respecto a nuestro problema, con respecto a nuestros hijos, tal vez usted me puede decir: pastor, yo ya lo intenté y no sucedió nada. Pero ¿por qué dejaste de intentarlo? Pues es que me cansé, es que me rendí. Y ahí es donde estuvo el problema.
porque te rendiste, porque pensaste que Dios no obraría. Y tú y yo no debemos de rendirnos con respecto a clamar a Dios por nuestra necesidad. Si al final del tiempo Dios no decide respondernos como nosotros queremos que Él nos responda, es por algo, y es para algo mejor. Pero iglesia, cuando hagamos que el clamor de nuestra fe sea más fuerte que nuestras circunstancias, que nos están diciendo que no hay esperanzas porque nuestra circunstancia es totalmente difícil. Pero aún ahí, cuando el médico haya dicho que no hay medicina para él o para ella, y se levanta nuestro clamor en fe, y ese clamor es más fuerte que todo lo que nuestros sentidos pueden ver, es entonces cuando comenzará a ocurrir algo glorioso y algo maravilloso. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Porque nuestro clamor resulta más fuerte que nuestras necesidades. Sí, es fuerte nuestra necesidad. Sí, el ataque de Satanás nos es contrario, como el viento en aquella barca donde estaban los discípulos. Y al parecer todo nos es contrario, no importa. Aférrate a Dios y no te sueltes hasta que Él no te bendiga, porque Él siempre responde al clamor de su pueblo. Él siempre va a responder al clamor de su pueblo. Pero hemos dejado de creerlo. El salmista en el Salmo 34, versículo 15, dice la Escritura que los ojos de Jehová, oye bien, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos ¿a qué? Al clamor de ellos. Pastor, sí es cierto, pero dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y la Biblia dice que no hay justos ni aun uno. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Sí, pero el escritor a los Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 1 de la palabra de Dios, nos dice que tú y yo hemos sido justificados. Dice justificados pues por la fe. Tenemos paz, y esto es fundamental. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos venido a Jesús y le hemos invitado para que sea nuestro Señor, le hemos pedido que sea nuestro Salvador y le hemos suplicado para que perdone nuestros pecados, y hemos creído que Él es el Hijo de Dios,
Y hemos creído que su sangre vertida en la cruz del Calvario se derramó para reconciliarnos con el Padre. Desde ese instante, tú y yo hemos sido justificados. Él nos ha hecho justos. No somos justos por méritos propios, pero sí somos justos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo quiero sembrarte entonces esto: tú eres justo delante de Dios, porque Cristo vive, reina y es tu Señor y tu Salvador. Dile al que está contigo: tú eres justo. No por méritos propios, no porque te lo merezcas, porque realmente no nos merecemos el ser justificados, pero por su grande amor. Entonces, pon ese chip en tu mente y en tu corazón: tú eres justo. Y el salmista dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Te está viendo. Está viendo tu necesidad. Está viendo tu adversidad. Está viendo tu problema físico, tu problema moral, tu problema sentimental. Está viendo tu problema financiero. Y la segunda parte dice: y sus oídos están atentos ¿a qué? Al clamor. Al clamor. ¿Que acaso Dios no se da cuenta de la situación en la cual estoy? Sí, sí se da cuenta. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Porque está esperando que clames a Él. Eso es lo que está esperando. Señor, tengo problemas en mi riñón, ahí te encargo. Y te vas. Y dicen por ahí, dicen que el agua de piña es muy buena. No se diga la de Jamaica. Y no se digan los pelos de elote hervido. Y que la raíz de uña de gato es excelente. Y que las algas marinas, te tomas el jugo y te libera de toda piedra en el riñón. Y ponemos toda nuestra fe y toda confianza en eso. Y no es que esté mal. No lo digo porque esté mal. Lo digo es: ¿cómo es posible que tengamos más fe en las cosas que Dios creó que en el creador de las cosas? Amén. Amén. Tú eres hijo de Dios y has sido justificado. Hermano, hermana, tenga la seguridad de que cuando el clamor del justo es más fuerte que el clamor del mal que hay en nuestro alrededor o en nuestra propia vida, las circunstancias cambian y los milagros empiezan a ocurrir. Pero ¿dónde está la llave para abrir esto? En nuestro clamor, porque hemos dejado de clamar. En todo el capítulo 12 del libro de los Hechos podemos nosotros leer y ver y darnos cuenta de que la iglesia primitiva, a través de la oración, no dejaba en paz a Dios. Porque fue la oración la que hizo que la iglesia primitiva fuera una iglesia fuerte, fuera una iglesia decidida, fuera una iglesia valiente, fuera una iglesia que experimentó la mano poderosa del Señor.
pero nunca dejó de orar, nunca dejó de clamar. Tenía los resultados, tenía el poder que hoy en día muchas de nuestras iglesias nunca han visto en toda su vida. No saben que es una liberación, nunca la han visto. Nunca han visto una sanidad. Ni siquiera alguien ha pasado para decir: a mí el Señor me liberó y me sanó de un terrible dolor de cabeza. Ya no se oye. Y antes era muy común eso. Quiero darle gracias a Dios porque yo tenía una hernia y cuando oraron por mí esa hernia desapareció. Quiero dar gracias a Dios porque yo tenía un tumor y aquí en el ombligo y tenía mi ombligote y oraron por mí y el Señor se llevó ese tumor. Doy gracias a Dios porque tenía la columna desviada y oraron por mí y el Señor me enderezó mi columna. Era muy común ver esto en nuestras iglesias. Era muy común a los hermanos decir: me da permiso de testificar. Pero a alguien se le ocurrió decir que los milagros no son para nuestros tiempos. Y mucha iglesia se lo creyó. Mucha iglesia se lo creyó y dejaron de pedir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, quiero leerles. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. No solo había muerto Jacobo, sino que ahora Pedro estaba preso y también corría riesgo de perder la vida. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia primitiva en aquel día? Corrieron a su casa a esconderse, huyeron a otra ciudad. No. Dice el libro de los Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 16 soldados, encadenado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia hacía oración. Ya nos mataron a Jacobo, nos pescaron distraídos, nos pescaron dormidos. Vamos a clamar a Dios. La iglesia se negó a rendirse y tomaron la decisión de orar hasta que Pedro, una de dos, fuera liberado o fuera muerto. Pero ellos iban a orar. Y cuando la iglesia empezó a orar, usted de antemano conoce la historia. Me imagino a la iglesia primitiva. Ya supieron qué pasó. Mataron a Jacobo. ¿Cómo? Sí, lo acaban de matar. Y como todo el pueblo se alegró por lo que le hicieron a nuestro hermano, atraparon también a Pedro. Gracias a Dios se atravesó el día de la Pascua y lo guardaron, pero el propósito es sacarlo y matarlo también. Vamos a orar. Y toda la iglesia empezó a orar.
Y mientras la iglesia empezó a orar, permítame un poco de locura y de imaginación. Todos los demonios estaban ahí listos, alegrándose por lo que había sucedido a Jacobo y porque la iglesia ni cuenta se había dado. Pero cuando la iglesia empezó a orar, su clamor era más fuerte que su necesidad. Y su clamor empezó a subir y a subir y a subir hasta la misma presencia de Dios. Y así como el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra había llegado hasta la presencia de Dios, ahora el clamor de una oración también estaba llegando a la misma presencia de Dios. Y estaban pidiendo a favor de Pedro. Y no es que Dios no lo supiera, Dios estaba atento. Sus ojos estaban puestos sobre lo que estaba sucediendo ahí abajo. Y me imagino a todos los ángeles: Señor, ¿quieres que vayamos a defenderlo? No, lo van a matar. La iglesia no ora. Pero Señor, él todavía tiene trabajo que hacer. Lo sé. Pero la iglesia está dormida. Y los ángeles a la expectativa: Señor, vamos. Se acerca ya al día siguiente y lo van a sacar y lo van a matar. Permítenos ir a ayudarlo. Mira todos los demonios que están alrededor de él. Mira todos los espíritus de muerte que se alegran para que lo maten. No, estoy esperando algo. ¿Qué espera mi Dios? Que mi iglesia ore. Señor, y si no ora, pues Pedro morirá. Sin embargo, la iglesia despertó. Dijo: no podemos permitir que nos maten ahora a Pedro. Oremos. Y cuando la iglesia empezó a orar, su clamor de oración llegó hasta la presencia de Dios. Y me imagino a Dios volteando a sus alrededores: ¿a quién enviaré? No necesito enviar a muchos. ¿A quién ve tú? Tú ve, baja, desciende, apúrate rápido. Y viene el ángel y desciende hasta donde está Pedro. Pedro estaba cansado, dormido, esperando su muerte. Y le dice: Pedro, Pedro, levántate. Y cuando le dice levántate, mire, las cadenas que le tenían detenido se cayeron. Sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu cuerpo hay cadenas, cadenas de enfermedad, cadenas de angustia, cadenas de preocupación, de mortificación, cadenas de rebeldía en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, cadenas de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de pecado. Hay cadenas que no permiten que tú te levantes. Y falta el clamor. Pero cuando la iglesia oró, su clamor llegó. Dios envió a su ángel: levántate. Venía con toda la autoridad del cielo el ángel. Ni los 1000 demonios que estaban alrededor de Pedro podían detenerlo. ¡Oh, aleluya! Levántate. Y sus cadenas se cayeron. Pero eran 16 soldados. Y esos soldados no se duermen. Pues ahí se durmieron. Aleluya. Y se levantó Pedro y la primera puerta se abrió. La segunda puerta se abrió. La puerta que daba afuera de la ciudad también se abrió. Y nadie se dio cuenta.
Y Pedro pensaba y creía que era un sueño y que era una visión. No, era la realidad, porque el ángel ya cuando lo sacó se desapareció. Y Pedro dice: pensé que era un sueño, estoy libre, estoy libre. Y fue a la casa de Juan Marcos, porque ahí era donde estaban haciendo oración por él. La iglesia seguía clamando. No sabes en qué momento Dios va a contestar tu oración, no lo sabes. Puede ser inmediatamente, se pueden tardar, el Señor no lo sabes. Y la iglesia no sabía en qué momento iba a ser liberado, pero ellos estaban levantando su clamor. Y va Pedro y le toca, y sale una muchacha. ¿Quién es? Soy yo. Ya ve como uno dice: ¿quién es? Pues soy yo. ¿Y quién es yo? Pero la muchacha reconoció la voz de Pedro. Es Pedro. Y va corriendo a donde están orando. ¿Qué creen? Nuestra oración ha sido contestada. Ay, muchachas, y apenas estamos orando por él. Oí la voz de Pedro, de seguro es un ángel. Fíjense qué curioso. Se les hacía más fácil ver a un ángel que a Pedro. Es un ángel. Y Pedro insiste: ábranme. Es posible que me ven, que me anden buscando. Y van y le abren y se empiezan a gozar por una obra gloriosa y maravillosa. Y aún esto es lo que nosotros hemos perdido, porque cuando llegamos a escuchar un testimonio de alguien, gloria a Dios, ya no nos gozamos como antes. Ya no nos levantamos y brincamos y levantamos las manos al cielo y le decimos al Padre: gracias. La iglesia no empezó a gritar, se llenó de gozo, de júbilo. Y Pedro tiene que decir: cállense. Y les cuenta todo y les dice: me tengo que ir. ¿A dónde? A seguir anunciando el poderoso mensaje de la cruz. ¿Ves todo lo que sucede cuando hay alguien que clama? Cuando su clamor es mucho más fuerte que su necesidad. Cada uno de nosotros puede estar o atravesar por situaciones muy difíciles, situaciones que nos van a hacer clamar a Dios. Y yo quiero que reflexiones sobre esto en el libro de Santiago, en la carta de Santiago capítulo 5 verso 4. Dice: el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que han cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Las injusticias que han hecho con ellos hasta mí han llegado. En este versículo Dios escucha el clamor de personas que estaban oprimidas. Y es probable y es posible que así como ellas, en muchas ocasiones tú y yo podamos sentirnos completamente solos, estafados, de una manera que nos agobie. Pero tenemos que recordar que el Señor siempre nos está escuchando. Ahora, yo sí quiero aclarar algo. Aunque Dios escucha, y ahora escúchame tú, aunque Dios escucha,
Dios no es afectado por el mero hecho de que gritemos por gritar o de que lloremos por llorar. Porque esto a ti y a mí puede hacernos sentir bien o puede hacernos sentir mejor. Pero gritar por gritar no es lo que moverá a Dios. No es lo que tocará a Dios. Tampoco es lo que cambiará nuestras circunstancias o nuestras adversidades. Porque no es el sonido de nuestro grito lo que el Señor está buscando. Lo que el Señor está buscando es el clamor de nuestra fe y de nuestra decisión de creer en Él, aún en medio de las circunstancias. Porque a final de cuentas, eso es lo que mueve la mano de Dios, nuestra fe, nuestra convicción. Y cuando nosotros logramos que Él se mueva, entonces es cuando nosotros podemos ver los resultados. Dios quiere que usted clame a Él en medio de su situación. ¿Por qué? Porque sus oídos están siempre atentos al clamor de los justos. Y hay un sonido que Dios busca en medio de cada grito. Hay cierto sonido que Dios quiere escuchar, pero no es el sonido de la desesperación. No es el sonido de la mortificación, de la angustia. Es el sonido de no dejar de insistirle a Dios hasta que usted vea las promesas cumplidas por Él a su favor. Eso es lo que Dios quiere escuchar. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que un día se negaron a dejar de insistirle a Dios. Y déjeme decirle que estas personas no eran ficticias. Déjeme decirle también que sus historias no eran fábulas para entretener al pueblo de Israel. Estas personas eran reales y eran personas tan igual a usted y tan igual a mí. No había nada de diferencia entre ellos y entre nosotros. No, pastor, no se compare con aquel tipo de gente. ¿Con cuál? ¿Con Elías? ¿Qué clase de hombre era Elías? Dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como usted y como yo. No tenía nada de extraordinario. Era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Pero ese hombre oró. Pero dice la Escritura que oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió. ¿Te imaginas? Pero oró: Señor, te pido que no llueva, ahí te encargo. No. Oró fervientemente. Oró con fervor. Oró con entusiasmo. Oró con exaltación. Oró con fogosidad, con valor, con intrepidez,
con denuedo, oró creyéndolo en fe. De esa manera oró, y Dios lo había visto y lo escuchó y le contestó. Elías era un ser humano normal, exactamente como usted y exactamente como yo. Y si por medio de la oración persistente él pudo hacer que algo maravilloso ocurriera, créame que usted y yo, si oramos fervientemente, podemos hacer que sucedan cosas sobrenaturales en nuestra vida y en nuestra congregación y en nuestra sociedad y en nuestro país. En las Escrituras podemos nosotros encontrar personas que se negaron a dejar de insistirle a Dios. Y a través de sus ejemplos podemos nosotros ser alentados para intentar hacer lo mismo. Porque si ellos pudieron y vieron un milagro, entonces tú y yo podemos esperar lo mismo si clamamos fervientemente, si nuestro clamor es más fuerte que nuestra necesidad. Jacob no iba a dejar en paz a Dios hasta que el Señor lo bendijera. ¿Y qué ocurrió? Jacob llegó a ser el padre de la nación de Israel, llegó a ser la nación de Israel. Moisés no dejó de insistirle a Dios. ¿Y qué pasó? Salvó a toda una nación. Ezequías el rey estaba destinado a morir y Dios había dado la orden. ¡Ja! Más difícil. Dios había dado la orden para que muriera. Pero Ezequías el rey volvió su rostro a la pared en un clamor intenso a Dios. Se negó a dejar de insistirle hasta que el rey tuvo noticias de Dios y le fue dicho: se te agregan a tu vida 15 años más de vida. ¡Ja! Es que no tengo quien ore por mí, pues usted métase en oración. Usted métase en oración. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Aquel que se negó a dejar a Jesús, aun cuando fue ignorado, porque él gritaba: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y fue ignorado. Y no solamente fue ignorado, sino que se regresaron unos discípulos y dijeron: ya cállate, qué escándalo traes. Pero él no estaba gritando por gritar. Su grito, era un clamor de fe, de convicción, de que aquel que iba pasando había hecho milagros en otros. ¿Y por qué? Porque si él clamaba en él, no lo iba a hacer. Y a pesar de que le dijeron: cállate, deja en paz a Jesús, no lo molestes, todo lo contrario, gritó más fuerte. Y gritó más fuerte y más fuerte. Y Jesús seguía caminando y parecía que la esperanza se había ido. Otra vez la historia de Abraham. Por última vez te preguntaré: ¿y si hubiesen 10?
por amor a esos 10, bueno, ya no más te pregunto. Y se quedó callado Abraham. Pero este Bartimeo no se quedó callado. Su clamor era más grande y más fuerte que su necesidad. Y nada más el que carga el morral sabe lo que pesa y sabe lo que en él hay. Y cuando alguien te diga cállate, voltea y dile cállate tú, porque no voy a dejar en paz a mi Jesús hasta que se detenga. Me puede decir no, mija, yo ya te quiero acá, perfecto. Pero también me puede decir te doy 15 años más de vida. No lo sabemos. Por eso nuestro clamor. Y parecía que la esperanza de vida de aquel ciego Bartimeo se escapaba, se iba. Pero él gritaba, a lo mejor ya se fue. Cállate, ya no te oye. Ya apacíguate. Ya date por vencido. Total, si te mueres te vas con el Señor. Pues sí me voy con el Señor, que es mucho mejor. Pero si Dios tiene planes para mí todavía, pues todavía quiero estar aquí para cumplir con sus planes, con sus proyectos de vida. Y siguió gritando. El clamor de él era más fuerte que su necesidad y no le importó nada. Y hasta que Jesús se detuvo, dijo, caramba, su necesidad es grande, pero su clamor es más. A ver, tráiganlo, bendito. A ver, tráiganlo. Y luego van con él. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y póngase de pie. Y póngase de pie. A ver, tráiganlo. Y ahora sí, los discípulos van. Ten ánimo, ten confianza. El Señor te manda a llamar. Cuando estás en medio de la necesidad, mira, no hay nadie en que te eche porras. Pero cuando ya Dios trajo bendición sobre tu vida, ahí están. Oh, yo siempre creí que Dios le iba a levantar, hermanos. Te doy una nomás. Ten ánimo, pásenle. El Señor te manda a llamar. Qué lindo, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Que vea? Quiero ver. Es todo. Con eso me conformo. No sé cuáles sean las cadenas que hay sobre tu vida. Como las cadenas que hubo en Pedro. Eran cadenas de opresión, de cárcel, de que le impedían salir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y tal vez él dijo, pues ya mataron a mi hermano, me toca a mí. Tal vez estaba resignado, porque dice la Biblia que dormía. Pero había una iglesia que hacía oración. Padre, tenga misericordia. Y que usted eleve su clamor. Y su clamor empiece a llegar y a llegar y a llegar, a tal grado que ese clamor sea más fuerte que el clamor de la necesidad. Y Dios voltee. Y entonces le diga a alguno de sus ángeles: ve y atiende el clamor de mis hijos. Ve y atiende el clamor de mis hijos. Dios todavía sana cáncer. Dios todavía sana leucemia. Dios todavía sana tumores. Dios todavía sana la vista. Dios todavía resucita muertos. ¿Por qué lo digo?
porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Él nos ha dicho: venid a mí, clamad a mí, y yo os responderé. Así que Él sigue sentado a la diestra del Padre y sigue buscando aquí en la tierra gente que se pueda poner en la brecha, gente que verdaderamente se pueda poner en la brecha.